Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Hoy por la mañana dieron a conocer un documento de la Fundación Rafael Preciado, pues como se dice en México, no dejan títere con cabeza. Es decir, una calificación bastante negativa para los 9 primeros meses del presidente Enrique Peña Nieto. Gustavo. Sí, es preocupante, Mario, que los resultados del primer informe de gobierno, pues es poco lo que hay que informar, pocos los resultados. Básicamente lo del pacto es lo único que anima a darle a México una perspectiva más optimista, pero fuera de eso, pues los resultados del desempeño económico, el subejercicio, el incremento de precios, la falta de crecimiento económico a la mitad, la falta de crecimiento de empleos, incluso con reforma laboral aprobada, son datos que preocupan, Mario, nos preocupan mucho. Y bueno, esto se enrarece también. Acabamos de tener 14 estados con elecciones y estuvo un comportamiento pues que nosotros calificamos de un retroceso, en nuestro proceso de consolidación democrática, porque se volvieron a presentar prácticas pues de clientelismo, de corrupción, de compra de votos, de coacción. ¿Se corrigió eso? Porque el pacto estuvo en riesgo, tú lo dijiste en algún momento, sí, ¿no? Se puso un adendum, pues ¿se pudo corregir? Lo que hicimos sobre todo es obligar a reconocer que se necesita una reforma político-electoral, Mario, antes de tocar la reforma energética, y eso estuvo ya firmado y aceptado por todos los signantes del pacto, y nos va a permitir como en la Unión Soviética, cuando estaba Gorbachev, ¿te acuerdas de la perestroika y la glasnost? Aquí en México también empujar las reformas políticas y económicas de manera simultánea. Eso es lo que estamos buscando. Y hay una ley de transparencia que tuvo también problemas para pasar. Se necesita transparencia, por ejemplo, algo que fue muy cuestionado fue el uso de programas sociales con fines electorales. Hay miles, no estoy exagerando, miles de programas sociales a nivel estatal, municipal y federal. ¿Cómo se va a controlar eso? Dentro de la reforma política electoral sí queremos blindar para que las próximas elecciones ya no se den ese tipo de prácticas en el futuro por ningún gobierno de ningún orden, ya sea municipal, estatal o federal. Y esto es parte de la agenda que tenemos pendiente los mexicanos. Yo creo que donde más estamos fallando es en lo local, en los gobiernos estatales. Ellos siguen careciendo de pesos, de contrapesos, de un Congreso que les exija cuentas. Los tienen muy sometidos, siempre tienen el control de estos congresos, y esto pues hace que tengan mucha impunidad para endeudar a sus estados, para utilizar los recursos sin ningún tipo de contrapeso, rendición de cuentas, y aprobar sus cuentas públicas por este tipo de congresos, y los nombramientos también de los institutos electorales, de los tribunales. Todo esto sale del Congreso, un Congreso que son muy obsecuentes con los gobiernos de los estados, ¿verdad? Ese es parte del reto que tenemos en México. Ahora, se critica mucho a la presente administración por la cuestión económica. Ellos dicen, bueno, mucho es cuestión internacional también, estamos viviendo momentos difíciles. Se ha criticado el subejercicio, no se ha aplicado el gasto, pero también se le ataron las manos en las elecciones, por ejemplo. Se dijo, ellos también decidieron, el gobierno dijo, no voy a gastar ahorita para no provocar, en programas sociales, por ejemplo, para no provocar que se enrarezca el clima electoral todavía. Yo creo que los pretextos que tienen son pocos, Mario. La situación económica internacional no es tan grave como cuando vivimos en los sexenios en los que estuvo, por ejemplo, Felipe Calderón, que sí había una recesión fuerte en Estados Unidos. Hoy no, está creciendo moderadamente, pero está creciendo, está en Estados Unidos más que México. Y esto pues nos habla que más bien son problemas internos, de subejercicio, como tú dices, no solo en programas sociales, por ejemplo en turismo, hay programas de un gran rezago en el gasto público, en turismo, en infraestructura, que no se justifican y que pues son más bien el arranque de una administración que se ha tardado en que toda esta maquinaria empiece a fluir y a generar los proyectos de inversión que ha comprometido durante su campaña. Hay transición, evidentemente, de partidos en el poder. ¿Eso no dificulta también un poco las cosas? Es decir, yo recuerdo también en el sexenio de Fox, cuando hubo el primer año, por ejemplo, fue bastante negativo en crecimiento económico, cuando se había prometido también crecer a niveles de más del 5%, pues no se llegó a esa cifra. Pues yo lo que te diría es que en los sexenios de Fox las expectativas eran enormes, porque decían todos los problemas de México van a desaparecer
o una vez que ya no tengamos al PRI, pues no, era una visión un poco mágica, poco irreal. Además alentada por el presidente, digo, porque él decía, en 5 minutos podría resolverse una serie de problemas. Los problemas que tenemos en México los hemos arrastrado durante lustros, y eso pues hay que ser conscientes de ellos, y no hay manera de salir adelante si no es a través de una serie de reformas como las del Pacto por México, y reformas que tocan intereses, que afectan a grupos con privilegios y a los poderes fácticos, y que son los que están precisamente manifestándose de esta manera para impedir que estas reformas avancen. Entonces, en tu opinión, eso es lo rescatable entonces en estos 9 meses, entonces seguirá con el Pacto por México. El Partido Acción Nacional seguirá. El Partido Acción Nacional está convencido de que esta agenda, esos 95 compromisos del Pacto por México, reflejan la visión del PAN para que México sea un mejor país.